Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saluda tu hermano y amigo el pastor Sammy Rodríguez. Y quiero compartirte una palabra de parte de Dios que yo sé que será de gran bendición para tu vida y de gran edificación. Quiero hablarte acerca de la importancia del discernimiento. Sí, así como lo escuchas, la importancia del discernimiento. ¿Por qué quiero hablar del discernimiento? Porque me he dado cuenta que en muchos casos, como pastor, la gente no sabe discernir las cosas que provienen de Dios y las cosas que provienen del enemigo. Mire qué tan importante es aprender a discernir, porque el discernimiento nos hace entender lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Inclusive, y quiero que lo entienda, hay ofertas financieras de puertas que se abren muchas veces que son de trabajo y que se ve la bendición aparentemente de Dios, donde vemos que va a fluir la leche y la miel, por así decir, pero usted tiene que aprender a discernir si esa puerta que se le abrió proviene o no proviene de Dios, porque muchas veces se manifiestan ofertas en nuestra vida que lo único que vienen aparentemente es a bendecirnos, pero al final de cuentas hay un por qué se abrió esa puerta detrás del telón, y muchas veces y lastimosamente esa puerta que se abrió es la misma puerta que el enemigo va a usar para separarnos del evangelio, para separarnos del amor del Señor. Así que hay que estar atentos acerca del discernimiento. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice? Y quiero leer lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 11 al 14. La palabra del Señor dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Wow. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Escuche esto: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. O sea que cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted puede discernir el corazón de Dios. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted puede discernir los planes de Dios para su vida. Escuche esto: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Wow. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero escuche lo que dice el versículo 14, y de aquí quiero desatar esta corta palabra, enseñanza. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí hay una cosa, varios puntos que quiero tratar. Y el número uno es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para discernirlas y entenderlas hay que ser espiritual. Por eso dice el hombre natural, el hombre que es natural, que no es sobrenatural, dice que no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Si usted se pone a leer este pasaje de la Biblia, se da cuenta que primero aparece la palabra, aleluya, aparece la palabra entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que el discernimiento es la puerta al entendimiento. Es lo que la palabra nos está enseñando, que para usted entender si la puerta que se está viendo proviene o no proviene de Dios, para usted entender si esa situación que estás pasando en este momento es un ataque del enemigo o es un proceso que Dios te está permitiendo vivir, tú tienes que tener discernimiento, porque el discernimiento activa el entendimiento en tu vida. Lo vuelvo a repetir: para tú saber si esa puerta aparentemente de bendición que se abrió o el proceso que tú estás viviendo, para tú entender si viene o no viene de Dios, si Dios lo permitió o Dios no lo permitió, tú tienes que tener activado en tu vida algo que se llama discernimiento, porque el discernimiento nos lleva a un nivel de entendimiento. A este nivel de entendimiento se le llama nivel de revelación. Si usted quiere tener esa revelación,
de lo que usted está viviendo, usted tiene que tener el discernimiento. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cometemos el error de todo achacárselo al diablo. ¿Sabes que estoy pasando esto por culpa del diablo? Oh, el diablo se me levantó. Y muchas veces el diablo ni siquiera está pensando en nosotros. Y tenemos que tener esto bien claro. Y hay que entender que el enemigo es un ser espiritual. Y no puede ser que nosotros estemos pensando con una mentalidad muy natural acerca de un ser espiritual. Por eso alguien tiene que entender lo que estoy hablando. De que para usted entender si ese ser espiritual le está haciendo algo a usted, usted tiene que estar al nivel de él, a un nivel de espiritualidad. Aleluya. Por eso es importante el discernimiento, porque el discernimiento nos lleva a un nivel de entendimiento donde nosotros podemos entender si lo que estamos viviendo proviene o no proviene de Dios. Porque el discernimiento nos hace ver y nos hace entender si el proceso que estamos pasando, Dios lo está permitiendo o es una prueba que estamos viviendo porque se nos ha levantado el enemigo. Hay que aprender a distinguir cuando algo proviene de Dios y cuando algo no proviene de Dios, incluso cuando algo son consecuencias de nuestras malas decisiones. Activemos ese nivel de intimidad con Dios para que el discernimiento de Dios se pueda activar en nuestra vida. Recuerde que el discernimiento es un don muy importante que todos los cristianos tenemos que tener activado en nuestra vida. Así que activa con eso, métete con Dios y busca más de su presencia y pídele a Dios que ese don en tu vida se desarrolle, y si está dormido que se despierte, porque es muy importante tenerlo activo en nuestra vida. Dios te bendiga, Dios te guarde.